o esperamos un poco más? Pues da un minutito a ver si se mete alguien más. Ok, doctor. Prisa no tenemos. 12, 22 horas. Uy, son bien poquitos. Bueno, pues ya empieza. A ver si alguien llega después. Está bien, doctor. Buenas tardes, compañeros, doctor Aguilar. Mi nombre es Lisette Alejandra Saldaña Sánchez y yo les voy a exponer el tema de técnica de venodisección. Ay, no cambia. Bueno, primero tenemos la definición. Esta la vamos a definir como un método quirúrgico que puede ser de manera urgente o electivo por la persona cuya finalidad va a ser proporcionar una vía venosa. Esta va a ser temporal. Esto para estabilizar hemodinámicamente al paciente mediante la disección de una vena superficial de alguna de las extremidades o del cuello. Vamos a introducir en su luz de la vena un catéter. Este puede ser corto o puede llegar hasta la vena cava o en su caso hasta la aurícula derecha, que en este caso sería un catéter largo. También se le conoce como venisección o flebotomía. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones para colocar o para realizar esta técnica? Se va a necesitar para mantener una vena canalizada y que no se pueda lograr un abordaje por vía percutánea. Lo vamos a utilizar en pacientes cuyo padecimiento se requiera la vigilancia, como es el caso de monitorear la presión venosa central, en aquellos pacientes en los cuales tengan indicado una alimentación parenteral, en caso de cirugía electiva cardiotorácica, cuando se insertan electrodos intracardíacos o electroestimuladores, la colocación de alguna válvula para derivación, en estudios radiográficos, como es el caso de una angiografía, casos en los que se requiera la administración de líquidos por vía intravenosa y no se pueda mediante una venoclisis periférica, la administración de quimioterapia, tiempo prolongado de cirugía o la toma de muestras muy constantemente. Ahora bien, ¿cuáles son las contraindicaciones? Que el paciente presente una lesión vascular, fractura de huesos largos en la región proximal de la extremidad, como es el caso del fémur, la tibia, el peroné, etcétera. Alguna infección cutánea en el sitio donde vamos a realizar la venodisección. ¿Y dónde van a ser los sitios más frecuentes donde podemos realizar la venodisección? Primero tenemos, un poquito. mande. Regrésate un poquito. Ok. Vale. Ahí, últimamente también se han agregado algunas, bueno, aparte de estas que les mencionó tu compañera, que son absolutas, hay otro tipo de contraindicaciones relativas, ¿vale? Por ejemplo, obviamente pacientes en que se están haciendo, se realiza hemodiálisis y a través de una fístula arteriovenosa, obviamente ahí es imposible que le hagan ustedes un acceso vascular en la misma extremidad donde tengan la fístula. Igual otro tipo de antecedentes personales patológicos, pacientes con antecedentes neoplásicos y que hayan cursado con alguna problema vascular o del linfedema, también no se recomienda que en la misma extremidad donde tuvieran la sintomatología o el cuadro, igual se hagan accesos venosos. Hay varios, y le repito, son relativos. Los que sí son absolutos son los que les puso ahí su compañera, ¿vale? Continúa, por favor, Lizeth. Sí. Como les comentaba, los sitios más frecuentes tenemos a la vena cefálica. Esta van a ser del arco venoso dorsal. En segundo tenemos a la vena basílica. Esta se origina en el lado cubital de la pared, igual de dorsal de la mano. Pasa por arriba en el antebrazo y se va a unir junto con la vena humeral y nos van a formar a la vena axilar. Bueno, esta es una imagen donde podemos encontrar las venas.
También tenemos a la vena humeral, como les comentaba, se une junto con la basílica y formamos la axilar. Tenemos a la vena yugular externa, esta va a descender por el ángulo de la mandíbula hacia lo que es la fosa supraclavicular, atraviesa el músculo esternocleidomastoideo en sentido antero-posterior. Y tenemos a la safena interna, esta va a ser continuación de la vena dorsal media y por medio de esta última de la extremidad medial del arco dorsal del pie. Ahora, ¿qué material vamos a ocupar para realizar la venodisección? Una lámpara de chicote o la lámpara quirúrgica, antisépticos, como es el caso de la yodopovidona o la clorexidina, una jeringa de 5 mililitros con agua, lidocaína al 1 o 2%, campos quirúrgicos estériles, el catéter largo, que puede ser de polietileno o de silastic. Las suturas, podemos utilizar seda libre de 2, 3 y 4 ceros, catgut simple o ácido poliglicólico de 3 ceros, nylon de 2, 3 y 4 ceros. Y el instrumental pues va a ser una charola de mayo, 4 pinzas de mosco curvas, un portahojas fino, 2 pinzas de Adson, pueden ser con o sin dientes, un mango de bisturí del número 3, 2 separadores de Farabeu, 2 separadores de St. Miller y una tijera de Metzenbaum, una tijera de mayo recta y una pinza Kelly. Para esa receta, ustedes nomás vayan y pidan un equipo de venodisección y se los van a dar ya de plano, a falta de uno de cirugía menor, porque los de venodisección a la duras penas iba a traer los St. Miller. Regrésate a tu receta. A lo mucho tendrá uno de St. Miller, ¿vale? Uno de cirugía menor, a lo mejor tiene un poquito más de piezas, ¿vale? Obviamente no lo piden así. Ustedes no piden su equipo de venodisección, que como tal viene preparado, o en su defecto, uno de cirugía menor. Vámonos. Después, la anestesia puede ser local o general, como les comentaba con lidocaína. La incisión va a ser transversal, los puntos anatómicos o los planos anatómicos va a ser la piel, tejido celular subcutáneo y la fascia superficial. La preparación preoperatoria va a ser un lavado mecánico y antisepsia pues del área que vamos a hacer la venodisección. Ya como tal la técnica, la posición del paciente pues obviamente va a depender del sitio donde se va a realizar la venodisección. En adultos la región más frecuente es en la vena basílica, mientras que en los niños la más común pues va a ser la vena safena. Antes de iniciar el procedimiento pues hay que explicarle al paciente y siempre hay que tener el consentimiento informado. Una vez que elegimos el sitio quirúrgico pues colocamos al paciente en una posición cómoda y adecuada y pues el cirujano se debe de vestir con gorro, cubrebocas, bata y todo el equipo. Ahora bien, la técnica, obviamente va a haber un previo lavado de manos, realizamos antisepsia de la región, vamos a inyectar la lidocaína en la piel y en el tejido subcutáneo en un área aproximada de 3 por 2 centímetros del lugar donde vamos a realizar la venodisección. Vamos a incidir la piel en sentido transversal respecto a la vena, una longitud aproximadamente de 3 centímetros. Después, ahí tantito, Lizeth. mandé. ¿Cómo harías la incisión o dónde harías la incisión, por ejemplo, para la basilar? ¿Dónde es el sitio? A ver, voy. Por ejemplo, ¿dónde está mi vena? Ahí se ve mi cursor. Sí, bueno, yo sí lo veo, no sé tus compañeros. Aquí está mi basílica. Sería transversal. Por eso, Así. pero tú como, obviamente tú no lo estás viendo, tú no ves la vena. Bueno, ajá. ¿Cómo harías la incisión o dónde harías la incisión? O más bien tú le estás enseñando, ¿ya eres MIP 2? No, ¿eres MIP 2? MIP 1, MIP 1, ¿no? No, dos, doctor. ¿No? ¿No se acuerda de mí? No, ¿tú quién eres? Así como estás, ni Alaña. siquiera sé quién eres. Bueno, perdón, le vas a enseñar a todos los MIP 1 cómo hacer una venodisección. ¿Dónde le vas a decir dónde hacer la incisión? Pues aquí está mi vena en esta parte. ¿Sí se ve mi cursor? ¿Qué referencias anatómicas vas a tomar para tú decirle a tu MIP 1? ¿Alguien sabe? Por arriba del malleolo interno. Por arriba a 10 centímetros, a 20, a 30. 3 centímetros. Por arriba del malleolo, pues es todo esto. 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Están de acuerdo con lo que dice Karen? Sí, no.
Ni escucharon. Es de 2 a 3 centímetros, ¿vale? O un poquito más de referencia, 2 traveses de dedo arriba de maliolo y de la línea media. U otro que lo pueden hacer, trazan del maliolo hacia la línea media del brazo un triangulito con sus dedos. Y en el vértice, ahí es donde pueden hacer la incisión, ¿vale? Pon el esquema que pusiste de ese, mira. Obviamente, como les mencionó su compañera, hay muchos accesos venosos para hacer una venodisección. Obviamente el más accesible y en teoría el más sencillo sería el basilar. Hay hay ciertos casos donde es un poquito más difícil. En pacientes obesos, sobre todo, es muy difícil de repente, pero de todos modos sigue siendo muy accesible. En niños, más que la safena, y sobre todo en lactantes, a veces hasta es un poquito más sencillo en ellos hacer este procedimiento. En la yugular es mucho más fácil. Y obviamente ustedes, si en algún momento rotan en algún servicio de neonatos, van a ver que todos los pacientes que tienen ahí con acceso venoso, si no todos, el 95% va a ser a nivel de la yugular, ¿vale? Y la safena, más que a nivel inguinal, es mucho más hacer la venodisección a nivel distal, porque obviamente es mucho más accesible y no tienes que disecar tanto tejido para llegar, porque pues igual arriba del trocáter, ahí perdón, el maliolo, ahí se encuentra súper sencillo, ¿vale? Pero en el caso de adultos, si les toca hacer una venodisección de la basilar, 2 traveses de dedo arriba del maliolo, como había dicho Karen, y 2 de la línea media hacia afuera, o como les digo, tracen el triangulito del maliolo a la línea media, y ahí en el vértice, ahí es donde deben hacer la incisión, ¿vale? Continúa, Lisette, por favor. Sí, doctor. Listo. Ahí está. Ah, bueno, sí. Bueno, posterior hacemos la hemostasia. Se diseca en forma roma en dirección de la vena que vamos a, o bueno, que estamos realizando la venodisección. Posterior vamos a aislar el vaso del tejido vecino y se va a pasar una de las pinzas de Halsted por debajo de ella, como se ve en la imagen. Bueno, no sé si lo alcancen a ver. Posterior, pasamos por debajo de la vena 2 ligaduras. Estas pueden ser de nylon. Una la vamos a hacer proximal, igual se aprecia en la imagen, y una va a ser distal. Comprobamos que el vaso ya esté disecado y que pues sea una vena. ¿Cómo vamos a comprobar que pues sea una vena? Si recordamos, la vena tiene un color más oscuro que en general el de la arteria. También pues no va a haber pulso. Posterior. Es un epocoso de 50 años y está chocado. No, pues no. Ahí cómo vas a saber cuál es tu vena, cuál es tu arteria. Si no se le pone negro el brazo, es la vena. Ah, bueno. Algo sencillo, Lisette. ¿Algo con qué? Algo súper sencillo y por laboratorio. ¿Un gaso? Pues le tomas una gasometría, ¿vale? Aunque esté chocado y todo, de todos modos sí va a haber diferencia entre la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono, sobre todo si tienes 2 estructuras vasculares y no sabes cuál es cuál. Esa podría ser una. Y por anatomía. ¿El calibre del vaso, doctor? No necesariamente. El lugar, la localización de las arterias y las venas. Exacto. ¿En qué sentido? Las arterias casi siempre están más profundas que las venas. Más profundas y más superficiales. No. Las arterias. Ajá. Más profundas y más anchas, obviamente, como lo dijo mi compañera. Más profundas y más que anchas. ¿Cuáles son más mediales y cuáles son más laterales generalmente? Las mediales generalmente son las arterias y las laterales son las venas. Vale, obviamente ese es otro, pero obviamente no se confíen porque esos
Créanme que sus pacientes nunca van a leer el néter antes de ponerse malitos y decirles, mira, pues aquí va mi vena, aquí va mi arteria, ¿sale? Obviamente siempre corroboren, si hay duda, como bien dice su compañera, obviamente siempre chequen los pulsos y sobre todo en un paciente que se le está dificultando la venodisección y no están encontrando el vaso y afortunadamente tiene todavía buena TA, busquen el pulso. Obviamente buscando el pulso van a llegar a una arteria y por consiguiente el vasito o estructura que encuentren al lado de la arteria va a ser una venita, ¿vale? Así que y si tienen dudas, pues sí, con una gasometría ahí pueden determinar siempre qué vaso están accediendo, ¿vale? Continúa, Lizeth, por favor, vámonos. Sí, entonces, bueno, ya una vez que corroboramos, entonces vamos a anudar la ligadura distal. Después incidimos la vena de manera transversal en no más de 1/3 de su circunferencia. La vamos a mantener apoyada con una de las pinzas hemostáticas, pues bueno, con la de Adson. Introducimos el catéter hasta su localización central, medida de manera preventiva, y vamos a corroborar si está en situación endovenosa. Igual como se aprecia en la imagen, bueno, creo que ni se ve. Posterior. Ahora sí, anudamos la ligadura distal por arriba de la entrada del catéter de la vena. Hay que tener cuidado de no estenosar porque lo apretemos demasiado. Entonces corroboramos la hemostasia, afrontamos el tejido subcutáneo con ácido poliglicólico de 3 ceros, damos puntos simples y posterior cerramos la piel con puntos separados que pueden ser con nylon de 4 ceros. Y ya por último fijamos el catéter con un punto de sutura de seda. Ahí yo cambiaría un poquito las suturas que bueno, del texto que pusiste, todo lo que sea por dentro, de preferencia sutura absorbible, ¿vale? Okay. Entonces, seda, catgut, Vicryl, si quieren. Y ya todo lo que todo lo que esté por fuera con algo no absorbible, nylon, etcétera, ¿vale? Sí. Ok. Y ya posterior a ello, se pueden presentar ciertas complicaciones transoperatorias, pues puede ser una hemorragia, un hematoma, posoperatorias, el sangrado, flebitis, una tromboembolia, fístula o septicemia. Y ya como complicaciones generales, pues la ruptura de la vena, ligadura arterial, igual tromboembolia o rotura o acodamiento del catéter. Y los cuidados también, para colocar el DS tenemos que tener ciertos cuidados. Hay que conservar el catéter aislado con gasas estériles, esto para evitar pues que se infecte. Vigilar que esté permeable el catéter. Hay que tomar siempre una radiografía de control para observar pues dónde quedó la punta y pues realizar la curación diaria de este. Y pues no se le recomienda dejar este tipo de catéteres por más de 10 días. Y pues ya eso sería todo. Vale. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Pues vámonos a la clase de tráqueos, ¿no? Es con Sí, Natalia, ¿verdad? así es, Doc. Ok, ponla de anfitriona, Permiso. Lisbeth, a tu compañera, por Voy. favor. A ver. Ay, ¿quién es? Natalia, ¿verdad? Sí, Natalia Orozco, por favor. A ver, ya. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros médicos internos. Como ya mencionaba, mi nombre es Natalia Ramírez Orozco y les voy a hablar acerca de la técnica de traqueostomía. Bueno, la manera en que vamos a abordar el tema es con un poco de anatomía, las indicaciones, la técnica de traqueostomía como tal, las complicaciones del procedimiento, el manejo postoperatorio y las indicaciones para el retiro de la tráqueos. Como objetivos vamos a tener
el obtener los conocimientos teóricos para la realización adecuada de la traqueostomía, y el otro es identificar las situaciones en que es necesario realizar este procedimiento. Y bueno, ahora sí ya entrando en el tema como tal, pues, ¿qué es la traqueostomía? Esta es una palabra que deriva del griego, compuesta por traquearteria y estoma. Por tráquea podemos entender que hace referencia a la aspereza que le proporcionan los anillos cartilaginosos que este órgano posee. Y en cuestión a estoma, pues es como tal el orificio que va a tener contacto con el exterior. Como tal, podemos decir que la traqueostomía es una técnica quirúrgica que permite la comunicación directamente de la tráquea con el exterior a través de este orificio practicado en en la parte anterior de la tráquea o en los pacientes que están sometidos a laringectomía total, abocando el extremo craneal de la tráquea a la piel. Y bueno, pasando a la parte de anatomía, podemos recordar que la tráquea es este tubo cartilaginoso membranoso perteneciente al conducto respiratorio y que se va a encontrar entre la laringe y los bronquios. Y va a ocupar la parte anterior y media del cuello y va a penetrar en la parte superior del tórax, por detrás del esternón y por delante del esófago. Esto pues son características que hay que tener presentes para el momento de la incisión que vamos a realizar. Respecto a las referencias con la columna, vamos a tener que se encuentra en su extremo superior correspondiente a la sexta o séptima cervical y en el inferior a la tercera o cuarta vértebra dorsal. También hay que considerar importante mencionar el trayecto que este tubo va a poseer, ya que es un trayecto recto pero profundo y que a medida que va descendiendo se va haciendo más profundo. Como dato puedo mencionarles que en su extremo superior va a estar separado de la piel por un espacio de 18 milímetros aproximadamente y conforme va descendiendo hacia el nivel de la carina pues ya no son 18 milímetros sino 7 centímetros. Recordando algunas de sus funciones, vamos a mencionar que la tráquea va a permitir la conducción del aire, así como va a completar la humidificación y el calentamiento que se inicia en las vías respiratorias superiores y por las secreciones que también va a proporcionar la tráquea, va a ayudar a la limpieza de las partículas del aire contaminado que podamos inspirar. La longitud en promedio va a ser de 11 centímetros en mujeres y de 12 a 15 centímetros en varones. Sin embargo, pues esto puede variar dependiendo de la edad y la estatura del paciente. En cuanto a los diámetros, tenemos que en sentido transversal va a ser de 20 a 25 milímetros y el anterior posterior va a ser de 10 milímetros. Sin embargo, pues estas son medidas que se han considerado en cuerpos de personas que han fallecido y en personas vivas pues llega a cambiar un poquito. En cuestión a las relaciones anatómicas, que también, como les mencionaba, es importante porque hay que reconocerlas o al menos conocer qué vamos a poder encontrarnos al momento de realizar la incisión. Pues en la porción cervical, por delante va a estar relacionada la tráquea con el istmo o el cuerpo de la tiroides. Esta va a estar cubriendo sus 2 a 3 primeros anillos. También vamos a encontrar las arterias tiroideas inferiores y los músculos esternotiroideos y los esternoioideos. Por detrás va a estar, como ya les mencionaba, el esófago y lateralmente los lóbulos tiroideos y el paquete neurovascular del cuello. En lo que respecta a la porción torácica de la tráquea, entre T1 a T4, por delante va a estar relacionada con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, también con el timo, y por detrás nuevamente con el esófago y a sus lados, por el lado izquierdo, con la pleura mediastínica, el nervio recurrente y el callado aórtico, y por el lado derecho con el pulmón derecho, obviamente, y con la vena cava superior y la vena acicos. También podemos recordar que la tráquea, aparte de esta capa externa fibrosa y cartilaginosa, pues va a tener otra capa mucosa, la cual va a ser una capa delgada y que va a cubrir en todo su trayecto a la tráquea. Y esta se va a encargar de secretar líquido en el interior para favorecer la
la limpieza del aire que inspiramos. En cuestión a la parte externa, va a contener anillos cartilaginosos incompletos. Se dice que son incompletos porque en la parte posterior no están cerrados completamente. Contiene una capa de músculo liso y estos van a medir de 2 a 4 milímetros de altura. Sin embargo, pues no todos son perfectamente de estas dimensiones. Algunos están un poco más encimados. Sin embargo, en promedio, pues se tiene esta dimensión. Respecto a la irrigación, el drenaje y la inervación, podemos identificar en esta imagen que son múltiples arterias las que van a irrigar la tráquea. Sin embargo, pues son poco voluminosas debido a que pues la pared traqueal no es como una estructura que desempeñe gran actividad y que requiere una rica vascularización. Sin embargo, pues va a obtener su fuente de nutricia por diversas arterias escalonadas que se menciona están distribuidas en forma de dientes de peine y que principalmente pues van a ser a través de las arterias tiroideas superiores e inferiores, las arterias pericardiofrénicas y las ramas bronquiales. En cuestión al drenaje, las venas van a seguir el mismo trayecto que las arterias, pero de manera inversa o en sentido contrario, y se van a disponer principalmente en 2 corrientes verticales que van a terminar principalmente en las venas tiroideas, en las venas esofágicas, en las mediastínicas y en la vena sigos o en sus tributarias. Y como ya les mencionaba, pues este va a ser un sentido inverso al que siguen las arterias. Por su parte, los vasos linfáticos van a ser numerosos por el trayecto que tiene propiamente la tráquea y van a rodear de cierta forma la tráquea y vamos a encontrar los traqueobronquiales en la parte inferior y los paratraqueales derechos e izquierdos. Y en cuestión a la inervación, estos nervios van a provenir de los nervios vagos a partir de los nervios laringeos recurrentes y de los ramos del plexo pulmonar y del tronco simpático. Y bueno, ahora respecto a las indicaciones para realizar el procedimiento, podemos identificar 4 grandes grupos principalmente. El primero va a estar referido o se va a enfocar a pacientes que tienen una obstrucción de la vía respiratoria superior de manera crónica o que pueden presentar alguna tumoración que dificulta esta misma continuidad de la vía respiratoria. Pueden ser tumores laringeos, aquellos pacientes que presenten edema, que presenten traumas o fracturas o cuerpos extraños. También los pacientes con quemaduras, que tengan quemaduras alrededor de la bucofaringe o que tengan infecciones graves de faringe y cuello. A ver, Natalia, ahí también, ¿qué otro tipo de quemadura está indicado hacer una traqueostomía? ¿De tracto digestivo podría ser, doctor? Ay, chirión. O sea, que implique toda la vía digestiva. O sea, se comió un carbón ardiendo. ¿Por gases? Por inhalación, quemadura por inhalación. ¿Y ahí cómo se va a ver, Karen? ¿O cómo lo identificas? Porque la mucosa de a partir desde la nariz está tomada. Y también. Efectivamente, ya cuando le hacen la mucosa o más, cuando hacen una laringos y se observa con datos de quemadura ese es un paciente, aunque esté respirando en ese momento, en cualquier momento les va a hacer edema y se va a bloquear la vía aérea. Entonces, esa es otra indicación. Quemaduras por inhalación es otra indicación para realizar una traqueostomía, ¿vale? Okay, Continúa, doctor. Natalia, por favor. Gracias, doctor. El siguiente grupo van a ser los pacientes con problemas respiratorios también, ya que problemas respiratorios más severos o más largos, que tienen incapacidad para expulsar normalmente las secreciones que se llegan a producir en el tracto respiratorio o que se encuentran de manera general débiles para poder expulsar estas secreciones, como podrían ser las personas inconscientes, después de haber sufrido algún tipo de intoxicación por drogas, aquellos que tienen lesión en la cabeza
que han recibido intervenciones quirúrgicas cerebrales o quienes tienen parálisis vulvar o torácica. El otro grupo va a ser los enfermos, en los cuales hay alguna infección pulmonar o distensión abdominal, o en los que hay, en los que se requiere un tiempo de ventilación mecánica más prolongado. En aquellos que superan los 10 a 14 días, esta puede ser una indicación para proceder a la traqueostomía. Y en el último grupo vamos a encontrar a los pacientes que se han sometido a resecciones quirúrgicas radicales mayores de la boca, de la mandíbula o de la laringe. Y pues en estos pacientes se suele indicar más como método de precaución. A ver, ahí del tercer grupo agregaría un segundo, que ¿cuál sería, Natalia? Tú pon que es un paciente que no cumplió los 10 días, que se intentó, más bien que se extubó al séptimo día. ¿Qué condicionaría que sugirieras tú una traqueostomía? Digamos que ya eres R3 de medicina interna. Ujú. ¿Qué condición debería cumplir tu paciente? Que tenga lesión del epitelio. No, estoy hablando de los días de intubación. Que haya una qué. Mm, ¿Alguien tiene una idea de qué le estoy preguntando a Natalia? Que hubiese una neumonía asociada a ventilador. No. Que haya una falla en la extubación, que sea necesario reintubar al paciente, ¿vale? Ustedes ok. pongan que tenga su neumonía o que tenga algún otro trastorno que no fue identificado y que fue necesario volver a reintubar a un paciente, pues obviamente no se inicia de cero. Obviamente están ante un paciente que probablemente curse varios días nuevamente intubado. ¿Y por qué son estos 10 a 14 días, Natalia? ¿Qué es lo que pasa o por qué está indicada la realización de una traqueostomía en un paciente con intubación prolongada? Porque posterior a esto se favorece la colonización de bacterias y la lesión de la mucosa. No tanto por ahí. ¿Alguien sabe? A ver, Aline Jaro. Sí, doctora. No, no sé. A ver, por eso enciendan su video. No sé si están durmiendo o qué. A ver, ahí, José Luis Rodríguez. Desconozco, Doc, pero pensaría probablemente porque la vía ya no es permeable. Pues tiene un tubo. Obviamente no está al 100% permeable, hijo. No, acuérdense que al final una cánula orotraqueal es un cuerpo extraño, produce una reacción inflamatoria. Obviamente, mientras más días permanezca ese tubo ahí, produce edema en el tejido traqueal de la mucosa epitelio, como le quieran mencionar, ¿vale? ¿Qué es lo que va a condicionar eso? Que obviamente esa estructura, específicamente la tráquea, se estreche, se estenose, ¿vale? Es por eso que se opta por cambiar de una cánula a una traqueal, porque obviamente son de menor tamaño y producen menos respuesta inflamatoria. Esas obviamente se pueden dejar mucho más tiempo y obviamente cambiar por otras un poquito más sencillas. Obviamente sí también influye un poquito el riesgo de infección y todo eso, pero por lo principal es eso, la reacción inflamatoria que produce a nivel de la tráquea, una cánula que se deja por muchos días, ¿vale? Continúa, Natalia, por favor. Sí, doc. Bueno, y ahora iniciando con la técnica, pues antes vamos a tener la preparación del medio ambiente, en el cual pues es como tal todas las medidas de higiene y de esterilización que se deben de tener dentro del medio en el cual vamos a realizar el procedimiento. Aquí pues algunas veces no se va a realizar en el quirófano como tal debido a la urgencia que pueda requerir el procedimiento. También en cuanto a la preparación prequirúrgica del paciente, es importante que se limpie y se desinfecte previamente la superficie en donde se va a realizar el procedimiento y sobre la que vamos a realizar
el procedimiento quirúrgico. Y bueno, también algo importante aquí de mencionar es las características y la función de la cánula que vamos a colocar en este procedimiento. Esta pues va a tener o va a cumplir diversas funciones, una de las cuales pues es administrar la ventilación con presión positiva, proporcionar una vía aérea permeable al paciente que tiene pues obviamente dificultad en el tracto respiratorio, protección contra la aspiración y proporcionar un acceso a las vías respiratorias inferiores para que éstas puedan ser debidamente limpiadas o que se mantengan limpias de bacterias o demás patógenos que puedan colonizar la vía que está comprometida. De secreciones. Sí, exactamente. Entonces, respecto a las cánulas, pues vamos a identificar múltiples tipos de cánulas. Sin embargo, pues los que más se utilizan es la cánula sin balón de neumotaponamiento. Estas se van a utilizar principalmente en pacientes crónicos o que van a requerir una traqueostomía más prolongada o una cánula por más tiempo. Y aquí yo encontré que estas cánulas pues tienen como alguna mejor capacidad para manejar el contenido orofaríngeo. Y también se pueden emplear en pacientes que están en proceso de desvinculación de la vía aérea. Otro tipo de cánula es la cánula de traqueostomía con balón. Estas son las que se utilizan más comúnmente en los procedimientos, debido a que se utilizan para las etapas, digámoslo, subagudas de una enfermedad que requiere este soporte ventilatorio o que requiere un ventilador con presión positiva. Estas, como su nombre lo indica, pues van a tener un balón en su parte distal, el cual se va a insuflar para que de esta manera se impida que las secreciones que provienen de la boca desciendan hacia la vía inferior. Y estas pues también tienen la ventaja de que proporcionan una ventilación a presión positiva sin que haya fugas. También tenemos las cánulas de traqueotomía fenestradas con balón. Estas, algo pues que se puede destacar de ellas es que son las que más facilitan la fonación del paciente. Y finalmente las cánulas de traqueostomía con puerto subglótico de aspiración. Estas van a presentar un orificio por encima del balón que se insufla, que va a facilitar la aspiración de las secreciones que se van a ir acumulando por encima del balón. Y pues de esta manera se busca o el objetivo de que estén colocadas o que sean de esta forma, pues es que se disminuya la incidencia de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Queda menos de un minuto, doctor. Si gustan, les envío nuevamente el link de acceso a la reunión para que no se Vale. corte repentinamente. Se los Ok. envío por WhatsApp.
¿Continuamos, doctor? Bueno, creo que ya estamos todos los que ingresamos al inicio. Dale. Ok, doc. Bueno, ahora sí, iniciando con la técnica de la traqueostomía. Esta va a iniciar con la incisión y la exposición de la tráquea. Aquí vamos a realizar la localización de las estructuras laríngeas y traqueales mediante la palpación de primera instancia. Vamos a fijar la laringe con los dedos primero y tercero de nuestra mano izquierda y con la mano derecha, con el dedo índice, vamos a ubicar el cartílago tiroides con su respectiva escotadura y el espacio cricotiroideo, el cricoides y, si es posible, pues los primeros anillos traqueales. La incisión que se va a realizar va a ser longitudinal y esta se puede realizar en 3 niveles. Se puede realizar una traqueostomía alta, la cual se va a ubicar por encima de la glándula tiroides. Una incisión media que va a ser seccionando también el cuerpo de la tiroides y una inferior que va a ser por debajo de la glándula tiroides. Esto pues muchas veces depende del cirujano o de la persona que vaya a realizar el procedimiento. A ver, ahí te voy a detener un poquito, Natalia. Imagínate que tu paciente es un paciente de 180 kilos y le tienes que hacer la tráqueos. ¿Tú crees que le vas a poder palpar la tráquea? Pues no, va a estar muy complicado. ¿Qué otra referencia anatómica puedes utilizar? Y que de hecho es la que más frecuente se utiliza. La horquilla es del esternón. Exacto. ¿A qué altura se tiene que hacer la incisión? Con el cuello en hiperextensión se va a realizar la incisión de forma en vertical desde la parte media del cartílago tiroides hasta la horquilla esternal. Te digo, tú no, ahí no le estás palpando nada. Y esa incisión vertical, salvo que sea una cirugía muy extensa que requieras hacer una disección radical, yo no se la haría a tu paciente. ¿Por qué? ¿Qué problema tienen con esas incisiones? ¿El riesgo de sangrado? No. ¿Alguien sabe? ¿Por qué es mejor hacer una incisión transversal en cuello que una vertical? ¿Alguien participe? A ver. Por la anatomía de la tráquea, de los No. anillos traqueales. Por la cicatrización, creo que tenía que ver con las líneas del Langers, ¿cómo se llama? Efectivamente, por las líneas cutáneas o de ese cuate que tú mencionas, que igual Langer, Landers, no me acuerdo bien. Una incisión vertical a nivel del cuello les deja una cicatriz horrible, espantosa, ¿ok? Muy pocas veces se utiliza en cuello, salvo que sea muy necesario. Por eso les digo, una disección radical o algo, ¿vale? Entonces, lo más estético es una incisión transversal porque obviamente se sigue un poquito más las líneas de expresión facial y obviamente la cicatriz al final no se puede no notar mucho, ¿vale? Bien menciona Natalia esa decisión del cirujano, pero por lo general, ustedes van a ver que todos los que hacemos o cuando operamos cuello, siempre van a hacer disecciones, si no, transversales por completo, medio oblicuas para hacerlas un poquito más estéticas, ¿vale? Y ¿y qué más iba a decir? Ahí se me fue la onda. Sí. Y la incisión generalmente son o 2 centímetros o igual 2 transversas de dedos, por arriba de la escotadura esternal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces ahí, les digo esto, si solamente se va a hacer la pura traqueostomía,
para evitar todas estas estructuras anatómicas o incluso la tiroides al momento de hacer la disección. ¿Por qué? Recuerden que la tiroides es un tejido que está ricamente vascularizado, ¿vale? Si se llega a lastimar o si se llega a incidir durante una traqueostomía, el campo se llena completamente de sangre y no te deja ver nada, ¿vale? Entonces, les digo, son esas dos referencias. Incisiones transversales o un poquito oblicuas y a 2 centímetros o 2 traveses de dedos por arriba de la escotadura. De repente en pacientes obesos va a costar un poquito de trabajo, pero obviamente disecando hacia lo profundo lo vamos a encontrar. A ver, continúa Natalia, por favor. Sí, doctor. Bueno, en la imagen 2 hace referencia a que tenemos que retraer la piel, el tejido celular subcutáneo y los músculos. Y bueno, lo que mencionaba de la tiroides, que puede A ver, tantito antes de la tiroides, ¿qué músculos se encuentran en cuello, Natalia? el O bueno, dime el músculo más importante a nivel del cuello cuando estamos haciendo una traqueostomía. esternocleidomastoideo. Ay, no manches así. ¿De cuándo el esternocleidomastoideo se atraviesa en cuello central, Natalia? Bueno, yo leí que era también importante ubicarlo, doctor. O sea, sí es muy importante, te creo, para el cuello, pero en traqueostomía, si haces una buena traqueostomía, nunca vas a ver el esternocleidomastoideo. ¿Cuál es el único músculo que vas a incidir en una traqueostomía, Natalia? El esternotiroideo. No. Los de los ¿Sería triángulos, el créeme que no las platisma? encuentras. Empieza con P y termina con latisma. ¿El platisma? El platisma. Ese es el único músculo que se incide, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasando el platisma, todo lo demás te lo puedes llevar con disección Roma, ¿vale? Porque a nivel de la línea media, ya no hay músculo, ¿ok? Es puro tejidito, puras fascias. Si estás haciendo tu disección y estás disecando puro músculo, te estás desviando, te estás perdiendo. Empieza a orientarte. ¿Cómo te orientarías, Natalia? Digamos que estás en tu paciente obeso, ya le incidiste el platisma, pero por más que incides, no llegas a la tráquea. ¿Qué es lo que haces? Pues ubicar la línea media, ¿no? ¿Cómo ubicas la Primero. línea media? ¿Qué palparías? Súper sencillo, no te necesitas quebrar la cabeza mucho. Continuando el esternón. Más que el esternón, ¿qué es lo que vas a incidir? Pues los mismos cartílagos, ¿no? Los cartílagos traqueales, efectivamente. Si te llegas a perder, caray, a ver, me voy a línea media, intento palpar los cuerpos traqueales, ahí está mi tráquea, te vas por ahí. Y digamos que te encuentras una estructura vascular y es la yugular anterior, Natalia. ¿Qué le haces a esa vena? ¿Se puede ligar? Se puede ligar sin problemas, exacto. Y de hecho es la única estructura vascular que te puedes llegar a encontrar de manera frecuente en una traqueostomía. Y a ver, esta sí, a lo mejor es pregunta de NARM. ¿Qué arteria infrecuente te puedes encontrar en línea media? Y te voy a ayudar, irriga la tiroides. Solamente se encuentra en un 15% de la población mundial. Bueno, 12-15%. ¿Alguien sabe? La tiroidea inferior. ¿La qué? La tiroidea inferior. No manches, no. Esa es súper frecuente. Todos tenemos una tiroidea superior y una inferior. Les digo que esta es infrecuente. ¿No? ¿Nadie se acuerda de sus clases de anatomía? No. La tiroidea media o tiroidea IMA, ¿vale? Esa es infrecuente
pero les digo, solamente se encuentra en un 12-15% de la población, pero como es una rama de la subclavia, sangra con mucha facilidad, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque se les puede atravesar en abordajes de este tipo. Continúale, Natalia, por favor. Sí, bueno, ya que retraemos la tiroides hacia arriba, que es lo que preferentemente se debe hacer para evitar todo lo que nos comentaba de la rica vascularización que posee. En la imagen 3, vamos a identificar el cartílago cricoides y sobre este vamos a abrir en sentido vertical la tráquea a través del tercer y cuarto anillo traqueal para que de esta manera pues ahí te sea... voy a parar otra vez tantito, Natalia. Es Sí, lo que te digo, de preferencia, vamos a tratar de evitar en la medida de lo posible la tiroides, ¿sale? sí. Acuérdate que obviamente no nos vamos a ir tan cefálicos, ¿sale? Sí estás bien en que más o menos el tercer o cuarto cartílago es el que vamos a incidir, pero créeme que no buscamos intencionadamente el cricoides, ¿vale? Tercero y cuarto. Ah, ok. Entonces, donde en nuestro plano de disección, nos vamos a seguir hasta llegar a la tráquea. Y te digo, en la medida de lo posible evitar la tiroides, porque es lo que te digo, si la llegamos a lesionar, no vamos a ver nada, ¿ok? Y pues Sí. obviamente, híjole, no quiero que vean en algún momento un sangrado de la tiroides. O sea, es bastante profuso, es por más que le intentes quemar ni nada, es continuo, y te ves en la necesidad de hasta hacerle la tiroidectomía, porque pues obviamente tienes que ligar las tiroideas y llevarte la glándula para poder parar el sangrado, ¿vale? Entonces no se vayan con esta noción de que disecamos todo el cuello, no. Nos vamos, les digo, arriba del esternón, nos vamos en lo profundo. Si se nos llega a atravesar la tiroides o el lóbulo piramidal, que igual también es infrecuente, pues lo movemos hacia arriba, nos vamos un poquito más caudales a fin de librarlo, ¿vale? Al fin y al cabo, ya sabes que si vas disecando a partir de donde yo te estoy diciendo, vas a llegar al tercer o cuarto anillo traqueal, ¿ok? Digo, no necesitas identificar lo demás para saber que estás bien. Todo esto son relaciones anatómicas. Entonces, quítense esa noción de que disecamos toda la tráquea. No. Nos vamos, tratamos de evitar en la medida de lo posible la tiroides hasta llegar a la tráquea para hacer el procedimiento. Continúale, Natalia, por favor. Sí, doc. Y bueno, ahora yo leía que se puede hacer una incisión, ya que estamos en la tráquea, una incisión en cruz para facilitar de esa manera la introducción de la cánula. Ajá. Con un gancho también vamos a tirar la tráquea para fijar la incisión. Y ya una vez que se ha cortado la tráquea, pues se puede proceder a insertar la sonda que se ha seleccionado previamente de acuerdo a las características de nuestro paciente. Respecto a esto, pues está o se considera adecuado que una sonda número 6 es ideal para un varón adulto y una sonda número 5 o 6 para una mujer adulta. Y para los recién nacidos o neonatos, una sonda del número 2.20 a 1.0. Y bueno, finalmente, ya que tenemos vamos a proceder al cierre. En hace mucho énfasis la literatura en que debe ser un cierre con laxitud para que se prevenga o se evite el enfisema subcutáneo. Aquí solo es importante mencionar que solamente se utilizan las suturas cuando van directamente a la piel y que la sonda se va a conservar en un sitio con cintas atadas únicamente. Y bueno, así es como se ve ya que está suturado a la piel. Ok, mira, ahí regrésate tantito un poquito a la otra. ¿Ahí? Ok, a la otra. Muy bien. Ahí en la imagen 4 exponen lo que bien les dijo su compañera, que es una incisión en cruz. Varía, aquí depende igual del cirujano. Hay quienes hacen la pura, una incisión vertical. Hay quienes hacen pura incisión horizontal. Hay otros que hacen así como puertitas ¿se acuerdan de esas películas del viejo oeste? De cómo se abren así las puertas de cuando entran a las cantinas. Hay quienes hacen esas incisiones como en cuadrito.
se están dejando de usar, o bueno, más bien, no se recomienda tanto que se hagan incisiones horizontales. ¿Por qué? Si se acuerdan, en lo que les puso su compañera, el diámetro de la tráquea realmente no es tan amplio, ¿vale? Tú no tienes control al momento de que haces una incisión horizontal de qué tanto te puedas extender. No sabes si ya está estenosado, no sabes si ya por la intubación prolongada ya esté lastimado ese tejido. ¿Qué puede llegar a pasar? Que tú hagas una incisión pequeña, incluso con tu misma manipulación, se extienda esa incisión y se llegue a fracturar por completo la tráquea o tengas algún otro tipo de complicación que a lo mejor va a mencionar su compañera próximamente. Ahora bien, pon la siguiente imagen, por favor. Otra parte importante de la técnica es que en la mayoría de las literaturas que ustedes chequen, van a ver que recomienda que el flap que haces de la tráquea se fije a la piel. ¿Por qué? Porque obviamente ahí es donde ya queda la definición de una traqueostomía, donde ya queda la comunicación directa de la piel hacia la vía aérea. Entonces, es en esa imagen que les puso su compañera, ahí se ve claramente cómo están levantando la tráquea y la están fijando a la piel. Pon la siguiente, por favor. Y ahora miren la cantidad de puntos que le pusieron a esta pobre vía aérea. O sea, ahí fácil yo veo unos 3 o 4 puntos que le están dando de la tráquea a la piel. ¿Sale? Entonces, no digo que esté mal. Solamente aquí tomen en cuenta que pues, obviamente es mucho tiempo en que le pongas tantos puntos para que quede bien tu traqueostomía. ¿Qué es lo que personalmente hago yo y la mayoría de los cirujanos que conozco? Hacemos una incisión en V, ¿vale? O sea, un triangulito, ¿ok? Porque así con eso, nomás con un punto de sutura ya podemos fijar nuestro flap a la piel y no necesitamos dar todos estos puntos. Y con eso quedan bastante bien, ¿vale? Pero les repito, esto depende de los cirujanos. Yo aquí nomás veo cuánto flap le sacaron a la tráquea, es lo que unieron a la piel, ¿vale? Se me hace a mí muy innecesario personalmente, ¿vale? Pero les digo, depende igual de cada cirujano e incluso hasta en urgencias, digamos, un paciente que le está ahogando algo, ni siquiera se toman la molestia en hacer esto. Nomás le hacen una incisión vertical, abren con las pinzas, meten la cánula y se olvidan, ¿vale? Porque obviamente el caso lo amerita, ¿ok? Ok. Vale. Continúa, Natalia, por favor. Bueno, ese es un pequeño resumen de lo que les comentaba. Y ahora pasando a las complicaciones, estas se dividen en inmediatas, mediatas y tardías, dependiendo del tiempo que ha transcurrido desde que se realizó el procedimiento. En cuanto a las inmediatas, van a ser aquellas que suceden antes de las 24 horas post de haber realizado el procedimiento. Y en estas se incluyen el fracaso en el procedimiento como tal, el embolismo aéreo, la aspiración, la hemorragia, el neumotórax, lesión del cartílago cricoides, o como ya mencionaba el doctor, o bueno, casi nos mencionaba, era el daño quirúrgico del esófago por hacer demasiado profunda la incisión, o una lesión al nervio laríngeo o a la cúpula pleural. En cuanto a las complicaciones mediatas, estas pueden presentarse del día 1 al día 7. Aquí se cita al neumotórax, el neumomediastino, la hemorragia, la infección del estómago, la ulceración del estómago, la dificultad para deglutir, la decanulación accidental, la obstrucción de la cánula por las secreciones, el enfisema subcutáneo, aspiración y abscesos pulmonares, o traqueobronquitis o atelectasia o el desplazamiento de la cánula. Y en cuanto a las tardías, estas van a ser posteriores a los 7 días en que se ha realizado el procedimiento. Aquí podemos identificar, o una de las complicaciones va a ser la neumonía, la aspiración, la disfagia, la decanulación accidental, los granulomas traqueales, las fístulas traqueocutáneas o múltiples fístulas que pueden llegar a presentarse, la traqueomalacia, la estenosis laringotraqueal y como complicación más frecuente y que llega a ocurrir en un 5% de la población que tiene este procedimiento, pues la hemorragia o el sangrado recurrente. Ok, ¿vale? Entonces, esto es lo que les digo.
así como bien dice su compañera, la complicación más frecuente es el sangrado. Por eso nosotros evitamos en la medida de lo posible meternos a las estructuras que nos puedan sangrar con mayor facilidad, ¿vale? Y lo que les decía de la extensión de la incisión a nivel de la tráquea, pues obviamente puede causar todo lo que, sobre todo la lesión y las fístulas, es lo que podemos llegar a provocar, o de plano la fractura completa de la tráquea, y obviamente va a estar el paciente con enfisema subcutáneo, y pues obviamente completamente chocado y séptico, ¿vale? Entonces es parte de, pero les digo cómo podemos evitarlo, teniendo un buen control con la incisión que hagamos a nivel de la tráquea. A ver, continúe, Natalia, por favor. Sí, doc. Bueno, en cuanto al manejo postoperatorio, aquí como algunas sugerencias que se deben de tener presente, pues es que tenemos que colocar muy bien o asegurar muy bien la traqueostomía y esta no debe de retirarse antes de los 5 a 7 días, que también es importante que la herida se hace diariamente con solución salina al 0.9% bajo técnica de asepsia y antisepsia, utilizando guantes, campos estériles y todo este tipo de medidas sanitarias. Es importante también tener presente que la endocándula debe de limpiarse todas las veces que sea necesario en cuanto haya secreciones del paciente para que se evite de esta forma el acúmulo de secreciones y que pues posteriormente se obstaculice o se forme ahí un campo o un cultivo de patógenos. También respecto al globo que puede contener la traqueostomía, pues es importante destacar las funciones que tiene, como ya veíamos, pues es prevenir la aspiración de secreciones y a su vez optimizar esta misma drenaje de secreciones. Pero es importante que hagamos énfasis en la vigilancia de este globito porque debe de encontrarse a determinada presión que va de 20 a 25 milímetros de mercurio, ya que si esta presión sobrepasa, pues puede condicionarse que la perfusión capilar de la mucosa traqueal se reduzca y se genera una isquemia o una estenosis. Y por el contrario, cuando la presión es menor de 20 milímetros sobre mercurio, también podemos tener el riesgo de que se formen ciertos pliegues que favorezcan la formación de biofilm y con esto pues se aumente el riesgo 4 veces para desarrollar neumonía asociada a ventilador. Y bueno, también en estos pacientes, pues como va a estar la vía aérea de cierta forma alterada o modificada, pues una de las funciones, recordando que una de las funciones que desempeña la tráquea, pues la humidificación del aire que inhalamos, pues este va a estar alterado. Entonces, en condiciones normales, pues el aire que se inspira se humidifica y se calienta conforme va avanzando en la vía aérea. Sin embargo, pues en estos pacientes esas condiciones no se van a dar. El aire pues no se va a calentar como debería y aquí se puede generar una deshidratación del epitelio por la misma temperatura que no va a ser óptima, esto favoreciendo la producción de moco y la incapacidad de la tráquea para poder expulsar estas secreciones. Y de manera contraria, pues sería el mismo efecto de exceso si aumentamos la humidificación dentro de la vía respiratoria del paciente. Entonces es importante mantener un punto medio en donde no sea demasiado húmedo ni donde tampoco encontremos un epitelio seco. Y bueno, aquí este es un cuadro en donde es una clasificación de las secreciones y del lado izquierdo son imágenes de hallazgos por broncoscopía en un paciente que tuvo traqueostomía y ventilación mecánica progresiva. En el cuadro superior es una secreción firme, se denomina, que va a ocasionar una obstrucción mayor del 90% del diámetro de la tráquea. Entonces podemos ver que es una obstrucción muy considerable. Y en el cuadrito inferior vamos a ver que es una secreción, ya ahí también incluido un cuerpo extraño que ha sido extraído. Y en
en cuanto a la tabla, es la clasificación de las secreciones. Aquí va a ser conforme a las características que tenga el catéter. Si las secreciones son diluidas, pues el catéter de succión va a estar limpio. Si las secreciones son moderadas, las secreciones se van a adherir al interior del catéter después de la aspiración y estas van a tener cierto grado de facilidad para eliminación con la succión de agua. Sin embargo, si son secreciones espesas, pues se van a adherir al interior del catéter después de la aspiración y va a ser muy difícil que se puedan eliminar con la succión de agua. Entonces todo esto pues se puede prevenir o se puede modificar empleando humidificadores. Estos van a ser dispositivos que van a añadir moléculas de agua a un gas. Podemos encontrar dentro de los humidificadores que hay humidificadores activos y pasivos. Dentro de los activos van a ser aquellos que utilizan una fuente externa de calor y agua para acondicionar la temperatura adecuada. Y dentro de los pasivos van a ser aquellos que utilizan la propia temperatura del paciente y la humedad del paciente para condicionar las características determinadas a la humedad de la vía respiratoria. Sin embargo, pues en ambos humidificadores encontramos desventajas y ventajas, pero me pareció importante destacar las desventajas, en donde en los activos, pues una de las desventajas principales es la quemadura de la vía aérea, y también el incremento del volumen de secreciones, lo que condiciona fácil contaminación y pues obviamente la transmisión de agentes infecciosos. Y respecto a los pasivos, pues es que aquí se incrementa el espacio muerto, aumenta la resistencia en el ciclo de inspiración-expiración y pues de esta manera podemos, bueno, se menciona que es dependiendo del tratante o de la disponibilidad del hospital que pueda proporcionarle al paciente un humidificador activo o pasivo. La mayoría de los que estamos disponibles, que están disponibles son pasivos. Ok. Sí. Vamos a lo que sigue. Sí, doc. Y bueno, esto solamente es un recuadro para las indicaciones para aspirar una traqueostomía, en donde podemos identificar diferentes signos y las razones que están causando este tipo de signo. Podemos identificar ruidos respiratorios anormales, patrones respiratorios irregulares o cambio en las secreciones en cuanto a cantidad, consistencia y color, así como signos de ansiedad de nuestro paciente, cambios en la coloración y la saturación de oxígeno. Entonces, se las dejo aquí para que igual pues lo tengan a la mano y si alguna vez identifican alguno de estos signos, pues podamos identificar más o menos a qué hace referencia. Y bueno, respecto a las indicaciones del retiro, pues una de las recomendaciones principales es que para retirar la traqueostomía se vaya disminuyendo progresivamente el diámetro de la cánula. Esta debe de retirarse cuando ya exista permeabilidad de la vía aérea y cuando el problema primario por el cual ingresó el paciente y se decidió realizar el procedimiento pues se haya resuelto. Y bueno, en cuanto a las condiciones para su retiro podemos identificar 5. La primera habla sobre la saturación de oxígeno, el cual debe mantenerse mayor a 92%. La segunda es la ausencia de secreciones abundantes, es decir, que el paciente controle ya de cierta forma la secreción. La tercera es que el reflejo tusígeno esté adecuado con un flujo pico de tos mayor o igual a 160 litros por minuto. Y la cuarta, que en radiografía de tórax no haya anormalidades o signos de neumonía o neumotórax. Y bueno, la quinta ya es como más individualizada. Va a evaluar las condiciones del paciente y de igual forma se va a evaluar si se decide someter a broncoscopía para descartar estenosis laringotraqueal secundaria al tiempo que el paciente haya tenido la cánula. Y finalmente, pues estos son como algunos datos extras, que en un adulto sano se produce entre 10 y 100 mililitros de moco por día en la vía aérea. Una cantidad mayor de 120 mililitros al día o más de 5 mililitros por hora se considera anormal.
y que también es aconsejable realizar una evaluación completa del mecanismo de deglución previo a que el paciente sea decanulizado. ¿Por qué? Y bueno, es pues para evaluar si hay una adecuada función en el mecanismo de la deglución, ¿Por qué? para que pueda ingerir alimentos adecuadamente. O sea, ahí me queda claro que eso es deglución, pero ¿por qué te interesa saber que tu paciente puede deglutir bien para poder quitarle la traqueostomía? Esa es mi pregunta. Porque de esa manera se podría descartar que haya estenosis o ¿Estenosis que de se qué, Natalia? haya, o que se haya comprometido pues ya la vía digestiva Por eso, pero para que tú descartes el riesgo de qué. de ahogamiento. Por empieza con B y termina con roncoaspiración, Por ¿vale? Porque obviamente si broncoaspiración. es un paciente que puede deglutir bien, que puede pasar bien el alimento, obviamente ahí estás completamente segura de que no va a tener problemas al momento de que retire la cánula, que vomite y broncoaspire, ¿sale? Es por eso que haces. Obviamente un paciente que no tiene mecanismo de deglución es un paciente que no le puedes quitar la cánula, al menos no de momento, y que a lo mejor requiere que le hagas otro tipo de procedimiento a nivel del estómago para alimentarse, ¿vale? Vale. Vale. Y este es igual el resumen de la diapositiva anterior y las referencias, doctor, y sería todo. Vale. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre este tema o el pasado? No, ninguna por el momento, Doc. No, doctor. Ya mejor digan que quieren que se acabe la clase, mendigos. Esto no está tan relacionado, esto ya es más creencia personal. No sé si los niños que han estado rotando con nosotros en estas semanas se han enterado de los pacientes que nos presentan para traqueostomía por parte del servicio de medicina interna.